Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí un día más desde el volante en un día pasional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vengo a bordo de un Alfa Romeo Stelvio y les quiero platicar de la marca. Y no les voy a platicar de la marca y sus modelos o de que si son buenos o son malos y eso, sino de la pasión que genera, por lo menos en mí y estoy seguro que en muchos entusiastas que están viendo este video, la marca Alfa Romeo, las palabras Alfa Romeo. Y si les late platicar un poquito de la historia y de la pasión de esta marca, pues acompáñenme. Y sí, amigas y amigos, pues venimos, como les digo, a bordo de un Alfa Romeo Stelvio. Y realmente el venir a bordo de un Alfa Romeo a mí me genera mucha emoción, ¿sí? Pero no tiene tanto que ver con el producto en sí, que sí es un gran producto, ya está por ahí el otro video, pero con el venir a bordo de un auto de esta marca, ¿sí? Y tampoco tiene que ver con que, porque ya estoy viendo ahí los comentarios casi de no, y es que no son confiables y eso. Vamos a hablar un poquito nada más de eso, pero hasta el final. Vamos a hablar de la pasión y por qué genera esta pasión en los entusiastas como yo esta marca, ¿sí? Y primero, obviamente, hay que hablar de la historia. Por eso precisamente genera estas pasiones. ¿Por qué? Porque Alfa Romeo fue de los primeros motoristas o de los primeros fabricantes en la historia del automovilismo deportivo, ¿sí? Hay que recordar que Alfa Romeo nace a principios del siglo XX. Estamos hablando de 1905, 1906, con una fábrica de automóviles, así en general, ¿sí? No era nada enfocado a lo deportivo ni nada. De hecho, Alfa Romeo, el nombre, proviene de dos palabras, una compuesta por siglas y otra un apellido, ¿sí? O un nombre. Y las siglas Alfa, o sea, es una palabra, sabemos, pero las siglas vienen de Anónima Lombarda Fábrica Automóvil, Alfa, ¿sí? Es una fábrica de autos que se creó, como les digo, por ahí de 1906 y fabricaba autos, digamos que sin pena ni gloria o con toda la gloria de fabricar autos en aquel entonces, ¿sí? El primer modelo es el 24 HP 1910 por ahí, donde fabrican, pues sí, las carcachitas aquellas. Pero a alguien se le ocurre crear una liga de automovilismo en Italia y los Alfa Romeo eran de los autos preferidos para correr. Obviamente estamos hablando, si ahorita ustedes piensan que el automovilismo deportivo es un deporte elitista, imagínense cuando pues el automóvil normal era ya un automóvil para ricos, para la élite. Entonces Alfa Romeo empieza a correr automóviles y estamos hablando de carreras tan emblemáticas o circuitos o pistas que no eran pistas, eran caminos tan emblemáticos como la Mille Miglia, por ejemplo, como Targa Florio y obviamente los inicios de Le Mans, ¿sí? Entonces, desde ahí Alfa Romeo empieza a generar, a construir ese ADN deportivo y pasional. Pero dejando un poquito a un lado la pasión, también Alfa Romeo fue bastante innovadora en aquella época, al grado de que pusieron el primer motor con doble árbol de levas a la cabeza ya por 1914 en las pistas. Y pues imagínense, ¿no? El desempeño que tenía ese motor para la época, ¿sí? Hasta 60 caballos de fuerza, pues uy. Pero estamos hablando de 1914, 1920. Obviamente viene la Primera Guerra Mundial y Alfa, la fábrica, se dedica a fabricar insumos de guerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial la toma Nicola Romeo, un empresario, un acaudalado italiano de aquella época, y transforma el nombre o completa el nombre de la marca como Alfa Romeo. Sí, hasta antes de esa época, antes de 1920 por ahí, se llamaba simplemente Alfa. Ahora era Alfa Romeo. Y Alfa Romeo empieza a generar todavía más ruido en el automovilismo deportivo en aquella época
cuando Campari, un piloto bastante renombrado en aquella época, gana la carrera de Mugello, del circuito de Mugello, que apenas acaba de resurgir, o bueno, lo acaban de oír hace unos meses en el circuito Fórmula 1. Ahí se corre MotoGP y otras cosas, pero en ese circuito gana Campari. Y el segundo lugar lo toma un señor, obviamente los dos en autos de Alfa Romeo HP24 creo, y lo toma un señor que a muchos les va a sonar el nombre, se llama Enzo y se apellida Ferrari, ¿sí? Enzo Ferrari empezó corriendo autos para Alfa Romeo, ¿sí? Entonces, de ahí, insisto, se empieza a forjar ya una leyenda en el nombre de Alfa Romeo, con pilotos como Enzo Ferrari, ¿sí? Y sabemos que Enzo Ferrari era buen piloto a secas, pero era un mucho mejor desarrollador de autos y jefe de equipo, ¿sí? Entonces, Enzo Ferrari se separa o crea esa división de automovilismo deportivo de Alfa Romeo, y la toma bajo su mando y se separa. Entonces deja Alfa Romeo como un fabricante de automóviles y Enzo Ferrari se hace cargo de la división de automovilismo deportivo, aunque les dejaba todavía ese saborcito deportivo a los autos allá por los 20s, del desempeño que Ferrari les sabía poner en las pistas a los autos. Al grado de que en 1923 es cuando se crea el emblema cuadrifoglio, ¿sí? El trébol de 4 hojas mítico de Alfa Romeo, para nombrar los autos de más alta gama, tanto en lujo como en desempeño. Y ahí es donde se termina de separar el equipo de carreras de los autos de calle, con desempeño o con equipo o con lujos que eran novedosísimos para su época. Y Enzo Ferrari se termina de separar de Alfa Romeo para crear Scuderia Ferrari en 1933, ¿sí? Entonces podemos hablar de que Alfa Romeo, pues digamos que fue el papá de Ferrari, ¿sí? Tanto en su apadrinamiento como piloto de la escudería de Alfa Romeo, ¿sí? Que en ese entonces no era escudería, era una fábrica de autos, hasta la creación de la división de alto desempeño, y posteriormente se separa y se llama Ferrari, ¿sí? Pero aún así Alfa Romeo sigue compitiendo, porque en los 50 es cuando tiene sus mayores éxitos, al grado de que Farina o otro señor que deberán haber oído nombrar los entusiastas, Juan Manuel Fangio, corrió para Alfa Romeo llevándose importantísimas victorias, ¿no? Entonces, la época dorada del automovilismo deportivo, cuando nació, digamos, la competición en los autos, Alfa Romeo fue uno de los exponentes, creadores y fundadores pues del automovilismo deportivo tal cual lo conocemos, ¿sí? En esa parte de Italia donde hay todavía circuitos míticos como Mugello, como por ejemplo la Mille Miglia, que es un conjunto de caminos semirurales, ¿sí? Yo tuve la fortuna de poder manejar ahí en todas esas pues carreteritas de la Mille Miglia. Hace algunos años, en 2016, fui invitado por allá para el Auto Show de París y hicimos un road trip por ahí obviamente Francia, el sur de Francia, Suiza, perdón, y llegamos al norte de Italia. Ahí anduve en el circuito de la Mille Miglia, en las carreteras, y bueno, una emoción indescriptible, ¿no? Para haber manejado ahí, donde pilotos corrieron autos Alfa Romeo como Juan Manuel Fangio, por ejemplo. Alfa Romeo se retiró de la Mille Miglia y del automovilismo deportivo y de los Grand Prix por ahí en los 60s, pero insisto, siguió creando ese halo mítico pues de la marca, con diseños bastante llamativos para su época, ¿no? Muchos recordamos el 8C original, por ejemplo,
Y tuvieron muchos también diseñadores famosos o casas de diseño muy famosas, muy prestigiadas a su servicio, ya sea contratadas o los diseñadores directamente trabajando para ellos. Casas de diseño como Bertone, como Pininfarina, como Giorgetto Giugiaro, o Zagato inclusive, crearon autos hermosos, hermosos, ¿no? Yo creo que es la época dorada del diseño de los automóviles. Esos sí son clásicos, digamos. Y digo, no me voy a meter en temas en los que, por ejemplo, mi amigo el Yogi Encinas es maestro, pero es mucho de ese romanticismo que Alfa Romeo tiene gracias también a esos diseñadores, no solo en el tema del desempeño, sino también en el tema del diseño, ¿sí? De las carrocerías. Y bueno, Alfa estuvo yendo y viniendo en la Fórmula 1 en los 60s, en los 70s, pero sin realmente pena ni gloria. Y cuando Alfa Romeo es tomado totalmente por Fiat Automóvil, por ahí en los 80s, en 1986 específicamente, empieza una era un poco gris de Alfa Romeo, ¿sí? Al grado de que, bueno, cuando Sergio Marchionne, el CEO de Fiat Chrysler, o bueno, que en ese entonces era solo Fiat, tomó las marcas, y cuando compraron a Chrysler, que se hizo FCA, etcétera, Sergio Marchionne no convivía mucho con la idea de que Alfa Romeo existiera, ¿sí? Puso unas metas de ventas, pues no voy a decir que muy altas, pero simplemente que Alfa Romeo las alcanzó a la mitad, ¿sí? Quedó a la mitad o menos de las metas de ventas que tenía Sergio Marchionne para Alfa. Y Sergio Marchionne, insisto, no era muy amante de la idea de que Alfa Romeo existiera. Pero la familia Agnelli, que son los socios mayoritarios dueños de Fiat, pues no lo dejó terminar de matarla, o no lo dejó matarla. Y digamos que le torcieron la manita para que se le invirtiera dinero, y empezó a desarrollar pues motores, plataformas, tomando obviamente mucha de la ingeniería de Ferrari inclusive, para crear pues productos que ayudaron a que Alfa subsistiera al menos, ¿no? Pero la marca ha resurgido con una escuela de diseño muy particular, muy al estilo propio, ¿sí? No, esa parrilla no la ven en ningún lado, nadie tiene algo parecido, y es parte de ese diseño pasional que aún Alfa tiene, ¿no? Con Giulia, con inclusive Mito, ese tipo de vehículos que ya fueron enfocándose un poco más al volumen más que a la exclusividad o al desempeño. Siguieron manteniendo esa exclusividad en el sentido del diseño. Digo, nadie que traiga un Mito puede decir es que trae uno que se parece a un Swift o algo así. Nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, insisto, Alfa Romeo resurge en Fórmula 1, digo, no ganando, pero se retoma esa tradición de muchísimas décadas en el automovilismo deportivo, con el renacimiento del nombre del equipo al menos. Y mal que bien ha hecho nombre, aunque no ha hecho gran cosa en cuanto a resultados. Ha retomado un poquito, ha hecho resurgir un poquito el tema del nombre en el automovilismo deportivo con Alfa Romeo en la Fórmula 1. Tomó el equipo Sauber, y en asociación con Ferrari, o en sociedad con Ferrari, pues ahí se mantiene compitiendo, ¿no? Aunque en los últimos lugares, pero de alguna manera mantiene viva esa tradición, o revive un poco esa tradición del nombre Alfa Romeo en el automovilismo deportivo, ¿sí? Y bueno, los pilotos Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, pues nada sobresalientes. Kimi para mí es uno de mis ídolos, pero no ha hecho gran cosa, tampoco trae buen carro. Y Antonio Giovinazzi, que pues me imagino que por tema de patrocinios o algo así de estar ahí, pero esa es otra historia, ¿sí? El tema es Alfa Romeo, y ese resurgimiento que ha sido de la marca, sobre todo con el tema de diseño y la pasión. La verdad a mí me emociona bastante.
¿sí? Y el tema de la confiabilidad de Alfa Romeo, que durante muchos años pues le hizo mucha sombra, fue un lastre muy fuerte que estuvo cargando a la marca durante muchos años. En los últimos 5 o 7 años se ha mejorado bastante, ¿sí? Ha subido un poco en los lugares, en los rankings de confiabilidad de los automóviles, por lo menos ahora con esta última ola de vehículos a la venta, ya con unas garantías bastante atractivas, con servicios incluidos, cosas así, pues bueno, está tratando de quitarse un poco ese estigma con el que cargó, que yo creo que ya no es tanto, sí, pero la fama de todos modos es muy difícil de quitarse, sobre todo la mala, sí, pero el tema pasional y el tema de desempeño no se los quita nadie, sí. Todos los modelos de Alfa, traigan o no un cuadrifoglio en el salpicadero o en la parrilla, tienen muy buen desempeño, muy buen manejo, ¿sí? El 4C es una chulada, ¿sí? Destruye tus riñones, sí, pero es una chulada en cuanto a desempeño, ¿sí? Esta cosa, ¿sí? Stelvio, traigo el modelo de 4 cilindros, de 2 litros turbo, 280 caballos, 300 y tantas libras-pie de torque, y la verdad se mueve muy bien. Ya vieron el video, ahí en la carretera, en las curvas, en subidas, etcétera, ¿sí? Entonces esa pasión la sigue teniendo y a mí me emociona mucho, y les quise compartir un poquito de esa pasión y esa poquita historia que sé, que conozco de Alfa Romeo, simplemente para que vean el porqué de mi emoción con los automóviles de Alfa Romeo, ¿sí? El tener ese emblema ahí adelante, ahí atrás, el ver estos interiores y el saber que tiene un desempeño que, si no va a ser el más rápido, sí va a ser bastante emocionante. No hace más que sumar, ¿sí? A sumar a esa emoción. Entonces pues se las quise compartir un poquito, aunque no tiene nada que ver este video con los productos de los que otras veces hemos hablado, ¿va? Pero bueno, amigas y amigos, gracias por haber visto el video. Ojalá que les haya gustado, o que se hayan emocionado un poquito como a mí. Como a mí me emociona la marca Alfa Romeo. Si les gustó, pues hay que aplicar la fórmula del Inge. La fórmula del Inge es bien sencilla. Hay que darle like al video, hay que suscribirse al canal y activar las notificaciones para que estén al pendientes de los videos que siguen. Y compartan este video con sus amigas, con sus amigos. Alguien quiere conocer un poquito más de la marca Alfa Romeo, pues les puede servir, ¿va? Pero bueno, una vez más, amigas y amigos, hasta luego, que estén muy bien.